Buenas noches. Hoy quiero iniciar una serie de charlas acerca de situaciones que me inquietan, compartir contigo experiencias, situaciones que veo en las iglesias, en la iglesia misma, si puedo decirlo de forma global, pero que de una o de otra manera forman parte de mis pensamientos y situaciones en las cuales estoy participando. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la situación contemporánea de la Iglesia acerca de los retos y oportunidades que se están presentando en este último tiempo. Empecemos pensando en esto. La Iglesia ha pasado en estos últimos 2 años por situaciones inéditas en muy diversos sentidos. Cruzar por una pandemia, seguir ministrándose en reuniones presenciales y ahora, después de un par de años, reiniciar los proyectos. Son situaciones que antes no habíamos cruzado de ninguna manera. Quizás para muchos de nosotros no estábamos ni familiarizados con cámaras o procesos de estar en distintas plataformas ministrando. Entonces, aprender a usar cámaras, transmitir sermones, estudios bíblicos, jornadas de oración en línea, son otro conjunto de actividades en las que de un momento a otro tuvimos que aprender a hacerlas. Durante un par de años o más, las iglesias disminuyeron sus equipos de ministrantes prácticamente al mínimo. En muchas de las ocasiones solamente era la familia del pastor o quizás uno de sus hijos el que estaba ahí colaborando. He visto eso en muchas familias, muchos compañeros saber que esa es la experiencia que tuvieron. En algunos casos les fue un poco mejor y era un pequeño grupo el que se quedó ministrando, pero realmente ese pequeño grupo significó que hubo una baja enorme de las actividades y funciones que las iglesias seguían desarrollando. El cruce por la pandemia significó también un catalizador de procesos, donde las iglesias que venían decreciendo constantemente, ahora siguen profundizando en esa experiencia y después del regreso a actividades presenciales, el decrecimiento se está profundizando cada vez más. Por el otro lado, hay iglesias que antes de la pandemia estaban creciendo, durante la pandemia empezaron a crecer y por supuesto siguen creciendo más. Entonces, esos dos procesos divergentes seguramente son un tema que debemos de abordar en una charla posterior. Por otro lado, el regreso presencial a los templos en lo general se ha producido prácticamente sin preparación. ¿A qué me refiero? No me refiero al gel, el uso del cubrebocas, quizás hasta disminuir el número de asientos o marcar algunos para donde se podía la gente sentar o no. No, no me refiero a eso. Sino me refiero a que no hubo un plan de regreso para poder reiniciar el proyecto de iglesia, de los ministerios, qué cosas sí, cómo no, de cuáles son las áreas y oportunidades que se tenían que generar. Cuando no hubo ese proceso de preparación, lo que ha ocurrido con muchas iglesias es que de pronto abren y empiezan a darse cuenta lo que hoy ya muchos conocemos. Simplemente los hermanos que se congregaban antes en el templo no están regresando. Los motivos de este no regreso se deben a muy diversos factores. En lo general, no son considerados muchos y la verdad es que en la mayor parte de las ocasiones simplemente pensábamos que íbamos a poner un aviso, avisar en el culto en línea que teníamos y de pronto el próximo domingo la gente ya iba a estar ahí otra vez, pero nos dimos cuenta que eso no es lo que estaba pasando. Entonces empiezan las preguntas y el diálogo entre el consistorio, los ancianos, los líderes de la iglesia y la pregunta es ¿qué está pasando? ¿Cómo es que los hermanos pueden ir a sus trabajos, pueden regresar a las escuelas, van a los comercios de una o de otra manera, incluso en algunas ocasiones se llegan a ir de vacaciones, pero les cuesta nuevamente congregarse en los templos? Aquí es donde el análisis suele ser superficial en la mayor parte de las ocasiones. Para algunos simplemente es que no eran de la fe. Y entonces eso explica el por qué no se están congregando. Otros más simplemente dicen, es que se debilitaron, se hicieron flojos, se volvieron al mundo. Cuestiones de ese estilo. Ese tipo de presuposiciones, por ejemplo, considera algo, no está considerando algo que es muy obvio. Nuestro mundo y la forma de cómo hacemos las cosas en estos dos últimos ha cambiado enormemente.
nuestra sociedad dio un salto de aproximadamente unos 10 años en la digitalidad, es decir, el uso de las tecnologías y demás. En, de un momento a otro simplemente crecimos como 10 años. Para bien o para mal, pero esa es la realidad en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, la forma en cómo hacemos nuestros trabajos, cómo desarrollamos los estudios, cómo es que nos reunimos, incluso para las reuniones de trabajo, las mismas de la iglesia, si te das cuenta, por supuesto, han cambiado ya de cómo lo hacemos. Vamos menos a los bancos, usamos más la tarjeta o las transferencias para hacer pagos, para hacer compras. Muchos de nosotros no comprábamos en línea y ahora muchas de las compras que desarrollamos son precisamente en línea y ahí llega un servicio de mensajería para ponerlo en la puerta de nuestra casa. Incluso el súper, la compra de alimentos lo hacemos a través de aplicaciones o con una llamada telefónica. Así entonces se han generado modos diferentes de cómo hacer lo que siempre hacíamos. Digo, seguimos haciendo lo mismo, pero ahora lo hacemos de formas distintas. Dentro de eso está, por supuesto, la manera en cómo fortalecemos o crecemos espiritualmente. Pues tenemos que reconocer que la espiritualidad es algo más amplio y que sobrepasa la idea de la sola asistencia de los templos. Entonces, la espiritualidad puede desarrollarse en los templos, sí, pero no necesariamente en los templos, y eso es algo que ha ido cambiando precisamente en medio de estos últimos 2 años. Algunos crecieron, otros no tanto. Para algunos, estos cambios que se han ido generando precisamente dieron oportunidad a profundizar más, a crecer más en su conocimiento, pero para otros no ha sido exactamente igual. Y aquí es donde me gustaría mencionar 5 áreas o retos inéditos para la iglesia, por la cual la iglesia estamos pasando en este tiempo todavía. 1. Ministrar a una comunidad que ya se acostumbró a la digitalidad mientras otros siguen prefiriendo lo presencial. Esto realmente no es nuevo, pues ya habíamos empezado a experimentar algunos de esos cambios. Por ejemplo, al momento de leer la Biblia, muchos de nosotros seguíamos prefiriendo hacerlo en el texto, en papel, no en una Biblia, literalmente. Y otros lo hacían leyendo el mismo texto, pero en un dispositivo electrónico o en las pantallas en el mismo templo donde proyectábamos las cosas o el texto. Aquí lo importante no es, aquí lo importante no es en dónde lo lees. Lo importante es que la gente siga leyendo el texto bíblico y que sigan siendo edificados. Pero, por supuesto, hay algunos que hacen énfasis como que si de eso dependiese la propia fe, el leerlo directamente en una Biblia de papel. Para otros, nuestro segundo reto también implica ministrar a comunidades que están cada vez más dispersas. Particularmente esto lo notamos más en las zonas urbanas, y entre más grande es la ciudad, más lo vamos a notar. Esto implica de por sí ya un gran reto. Muchos de los miembros de las iglesias viven lejos de donde están los templos ubicados. A veces los templos están en el centro de la ciudad o fuera de la ciudad y la gente no vive ahí precisamente. Algunos tienen que hacer viajes largos para poder llegar hasta ahí. Y a eso también hay que agregar las diferencias de horarios, porque los horarios se han ido ampliando en muchas formas. Por ejemplo, los horarios de trabajo, de estudio, y todo eso está generando dificultades, incluso la parte económica, por la cual también como país estamos cruzando problemas de seguridad, la salud, etc. Entonces hay muchos otros factores que hacen que la misma iglesia se encuentre dispersa y que no facilitan las circunstancias para poder asistir. Además de esto, muchas de las iglesias seguimos poniendo las actividades en los horarios tradicionales del siglo XIX. Déjame ponerlo en estos términos. La sociedad femenil a las 5 de la tarde, cuando muchas de nuestras hermanas a las que queremos ministrar supuestamente están trabajando todavía. O el culto a las 6 de la tarde, cuando, oye, muchos están todavía en la empresa en ese momento, están en los trabajos, pero quisiéramos como que la gente pueda estar ahí. Debemos de ubicar que no necesariamente son esos los horarios adecuados. Y por cierto, las jornadas laborales y demás se han ido ampliando cada vez más y más. Un tercer reto que se presenta con todo esto es el poder ministrar a personas, todas las que querramos ubicar, porque esto afecta a todos,
que están bajo una gran cantidad de influencias sociales, culturales, ideológicas. Por ejemplo, la cantidad de información, de publicidad y una creciente ola de ofertas de entretenimiento en línea sigue creciendo y creciendo y creciendo. Así es que ya no es el partido de fútbol que antes detenía una ciudad, sino hoy simplemente hay cualquier cantidad de ofertas que puedes contratar todas de muy fácil manera. Simplemente haces una llamada, le picas en la aplicación y ya tienes otros 80 canales de televisión para poder seguir viendo. O si no es la televisión, pues simplemente las plataformas para que tú selecciones lo que tú quieres ver, ¿no? Entonces, la forma, todo esto va a ir afectando no solamente el entretenimiento, sino incluso el cómo participamos o consumimos también de la parte religiosa, la parte que tiene que ver con la fe, con la iglesia, porque hoy en día hay cientos, cientos y cientos de oportunidades para ver el culto de la iglesia que tú quieras. Simplemente ahí hay cualquier cantidad. Y entonces, ¿cómo participo? ¿Cómo asimilo todo esto? Tiene que ver con todos estos cambios que se han ido generando. Número 4. Ministrar a múltiples generaciones. Esto no es nuevo, pero ha cambiado enormemente, particularmente en los últimos 30 años. Los asistentes de las iglesias contemplan fácilmente un abanico de como 100 años, es decir, el niño más pequeñito y el hermano más adulto. Fácilmente puedes hablar de 100 años y la iglesia tiene que generar programas educativos que puedan abarcar a todas esas distintas generaciones. Pero en los últimos 30 años las brechas entre las generaciones se han hecho más fuertes, más patentes, más profundas y hay más diferencias entre unas y otras. Hace 30 años quizás hacíamos diferencias entre los niños, los jóvenes y los adultos. Y esas eran las formas en cómo más o menos organizábamos las actividades de las iglesias. Pero hoy en día la generación de los baby boomers, la X, la Y, la Z, la alfa, cada uno de ellos representa formas diferentes de cómo interactúan, con intereses diferentes, por supuesto, y son cada vez muy, muy marcados. Y con frecuencia, a veces queremos seguir ministrando con las mismas temáticas, a veces incluso, porque me ha tocado verlo en algunas iglesias y congregaciones, con materiales que son de los 80s o 90s del año pasado, del siglo pasado. Y si nada más lo consideras, estamos hablando de materiales de hace 50 años o más. No estoy hablando de la confesión de fe, que dices, bueno, ese es un documento confesional, sino incluso hasta de los procesos pedagógicos que solemos utilizar para todo ello. Entonces, el reto número 5 que veo y que debemos de afrontar también tiene que ver cuando la misma iglesia se ha vuelto irrelevante socialmente. Espera, sé que esto puede parecer hasta un poco blasfemo, es decir, que la iglesia se ha vuelto irrelevante. Otros van a decir, no, la iglesia tiene un mensaje que es eterno y que permanece. Y yo estoy de acuerdo con ello. Pero el mensaje de Dios también debe ser presentado de forma pertinente y relevante a la sociedad que lo está escuchando. Y una realidad es que para la mayor parte de las personas que no están familiarizadas con la iglesia e incluso para los que sí están familiarizados, para muchos de ellos el tema de la iglesia de una o de otra manera se ha ido haciendo irrelevante porque no está presentando respuestas a sus necesidades reales o sentidas que están pasando en ese momento. Entonces, hay ocasiones que seguimos de pronto enfrascados en algunas temáticas que no necesariamente forman parte de la vida de la iglesia. Y eso tenemos que cuidarlo y ver de qué manera, incluso la forma en cómo lo hacemos, tiene que ver, crear pertinencia para cada uno de ellos. Seguramente hay muchos retos más que deberíamos de considerar en este tiempo, pero estos creo que pueden ser algo básicos para cada uno, para la generalidad, y seguramente habrá oportunidad en otras charlas de poderlos ir considerando. Ahora me gustaría que consideremos tres áreas de oportunidad inéditas también para la iglesia y que la iglesia necesita aprovechar en este tiempo. La primera de ellas tiene que ver precisamente con el mundo digital. El mundo digital ya es una realidad, no es algo que va a llegar. Ya estamos ahí desde hace años y durante los últimos 2 años y medio, 3 años, ha crecido enormemente. Pensemos en esto.
Las personas que nacieron, o la generación que nació después del año 2010 aproximadamente, después del 2010 y para acá, normalmente se les considera 100% digitales. Es cierto que son niños en este momento, la mayor parte de ellos, algunos adolescentes, pero la realidad es que ellos están acostumbradísimos a lo digital y entienden muy poco sobre el manejo, o lo que para otros era simplemente esas cosas que funcionaban de forma analógica o física. Es decir, ellos son la siguiente generación a la que nos toca administrar. Son una generación totalmente digital. Si eres padre de algunos jóvenes, o si eres abuelo, como es mi caso, tú sabes que tus nietos pueden manejar perfectamente cualquier dispositivo electrónico que les caiga en las manos, particularmente los teléfonos, las tabletas. Eso es muy muy frecuente, y que sabes que sin duda pueden hacer ellos hasta sus compras en línea si tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces tú sabes que eso es posible precisamente. Ahora, estos jóvenes, estos adolescentes y niños que están precisamente, que han nacido del 2010 y hacia la fecha, ellos tenemos un compromiso con ellos, un compromiso que emana por supuesto de la palabra. El Salmo 71:8 es a veces la oración considerada de un anciano, y déjame ubicarme yo a lo mejor dentro de ese grupo. Dice el Salmo 71:18: aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera, y dar a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Así entonces podemos resistir a la digitalidad, decir, no, 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 aquí no vamos a usar ese tipo de cosas, no vamos a usar pantallas, no vamos a seguir transmitiendo en línea, no es necesario. Puedes hacerlo. En lo general, si lo hacemos, nos vamos a aislar. Seguramente lo mejor será trabajar en y a través de esos nuevos escenarios. Y esto hoy en día nos permite conectar de una mejor manera con esas nuevas generaciones a las cuales es necesario ministrar. Entonces, usando los recursos que sean más adecuados para ellos, pero también nos da oportunidad de que sean los mismos jóvenes, los mismos adolescentes, en algunas ocasiones, gestores de todos esos procesos. Entonces, nos da la oportunidad de que ellos puedan producir contenidos, pero ahí no solamente es producir contenidos a través de jóvenes y dejarles que a ellos las entiendan, o que puedan producir lo que ellos deseen, sino ahí poder trabajar de forma multigeneracional, donde sí, los jóvenes, los adolescentes pueden tal vez mejor manejar los recursos digitales porque están más acostumbrados a ellos. Pero ahí viene la experiencia también de los adultos, de los jóvenes adultos también, por supuesto, para poder ministrarles y poder generar contenidos juntos. Entonces, juntar la experiencia digital de unos, pero también el conocimiento cristiano de otros, para poder hacer un trabajo mucho más multigeneracional. Y por supuesto sería mucho más inclusivo. También toda la serie de contenidos bajo demanda. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente materiales que podemos poner en una plataforma y que ahí pueden permanecer por un tiempo. Esta es una oportunidad que las iglesias necesitan y que pueden aprovechar. La cuestión de los horarios, la movilidad, que hace un momento atrás consideramos que generan dificultades para estar a las 5 de la tarde o el domingo a las 10 de la mañana por los diversos horarios, compromisos, etc. Bueno, una parte de eso se puede generar precisamente cuando esos contenidos permanecen en las plataformas y pueden ayudar a que pueda haber algún acompañamiento para cada uno de esos hermanos nuestros que los necesitan, y las actividades que las pueden estar ellos informados acerca de las actividades que las iglesias realizan. Entonces, se pueden desarrollar actividades más híbridas, por ejemplo, donde se les permita a unos de modo presencial y a otros a través de plataformas acceder a los mismos contenidos. Pero como la idea es no solo ser espectadores, ahí es donde hay otro conjunto de aplicaciones y de plataformas que permiten literalmente poder dialogar con las personas en tiempo real, no como ahora lo estoy haciendo. Esta es una plataforma, si puedo decirlo así, que va de un solo sentido, porque básicamente en este momento es de aquí para allá. Pero hay otras plataformas, no voy a mencionar ninguna de ellas, que permiten el diálogo y la conversación,
Pero cuando no las usamos de esa forma, se convierten en monólogos o una especie de conferencia donde simplemente agarro, me siento, apago mi cámara y ya, ¿no? Entonces no pasa absolutamente nada. Ahí es donde me vuelvo espectador. Y ahí es donde tenemos que buscar otro tipo de formas. Quizás, por ejemplo, la idea de generar grupos pequeños puede ser muy interesante, donde no necesariamente tienen que estar centralizados en el canal de la iglesia o en la plataforma que la iglesia tiene, sino que muchos de los adolescentes, muchos jóvenes, muchas personas de nuestra iglesia, y hay plataformas que lo permiten hacer de modo gratuito, pueden desarrollar pequeños grupos de estudio, de acompañamiento, y donde incluso se puedan generar guía o atención mucho más personalizada. ¿Por qué? Porque esos no necesariamente no tienen necesariamente que depender del horario litúrgico, sino que podemos ponerlos prácticamente a cualquier hora. Si un grupo de hermanas puede reunirse los martes a las 10 de la mañana, está perfecto. Ni siquiera tienen que salir de casa. A lo mejor los niños ya se fueron a la escuela, que ya regresaron a clases, por cierto. Y otros pueden reunirse a las 10 de la noche. Tan diverso puede ser. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de generar el acuerdo entre los que van a participar para poder hacer las cosas. Por último, una oportunidad que tenemos es el alcanzar a los no alcanzados. Yo sé que normalmente esta idea de los no alcanzados generalmente se utiliza para los grupos étnicos o aquellos grupos que no tienen el evangelio de forma oral o escrita en su propio idioma. Pero no me refiero a ellos en este momento. Me refiero en un sentido más amplio de todas esas personas que conviven dentro de nuestra sociedad. Algunas incluso tienen ciertas tendencias cristianas, pero para muchos de ellos la iglesia no es tan relevante. Y ahí es donde podemos, como iglesias, generar una gran cantidad de contenidos muy específicos para poder atender diferentes grupos. Es decir, no solamente se trata de el esfuerzo cristiano y la sociedad femenil, y no es que tengan nada en contra de ellos, sino que esos son para públicos específicos. Pero ¿cómo vamos a accesar a otros muchachos que también necesitan el evangelio, pero que no necesariamente van a estar identificados con el esfuerzo cristiano, porque ni siquiera son creyentes en este momento? ¿Sabes? Ahí es donde hay más posibilidades de que podamos generar contenidos que puedan ser no solamente interesantes, sino relevantes espiritual, moral, culturalmente para cada uno de esos distintos grupos. Y ahí es donde tenemos que regresar al entorno mismo de la fe protestante. Un pueblo que ejerce un sacerdocio ministerial, un sacerdocio universal, y que eso implica que muchos nos tengamos que sumar precisamente a la tarea de generar contenidos. Incluso, piensa en esto, si queremos alcanzar hoy en día con los materiales que producimos a otros países, hay gente dentro de las iglesias donde estamos que puede hacer, por ejemplo, una traducción al inglés o al francés o al portugués, al alemán. Hay gente que lo sabe, tal vez no en todas las iglesias. Hay gente que sabe, por ejemplo, usar el lenguaje de señas. Quiero que consideres ese tipo de posibilidades que se nos están abriendo y que hoy tenemos. A finales del 2019 había una discusión por ahí entre las cámaras de diputados y en el entorno político diciendo qué bueno sería que los evangélicos tuviésemos un canal de televisión. Bueno, no se dio, por supuesto. No sé si algún día se vaya a dar. Pero tengo claro esto. Un canal de televisión abierto seguramente no alcanzaría a cubrir todos, porque el canal de televisión abierto finalmente no puede desarrollar el potencial que podemos desarrollar incluso a través de las iglesias cuando simplemente empezamos a producir y generar materiales que sean útiles para más gente, incluso para cuestiones no necesariamente atendidas. Entonces, las posibilidades que hoy en día la iglesia tiene se han visto incrementadas, particularmente por el desarrollo de la tecnología. Claro, es necesario que también nosotros usemos esos recursos para que Dios sea glorificado, porque ese es el fin principal por el cual fuimos constituidos como hijos de Dios. Que Dios sea glorificado, fuimos creados justamente para eso. Pero también Dios nos ha
diseñado y capacitado para poder hacer todas estas cosas. De esa manera entonces podemos hacer una realidad que la palabra de Dios llegue a través de los medios sociales, de las redes, a través de actividades híbridas, donde hay cosas presenciales y otras en línea. Todo eso podemos hacer que finalmente la palabra de Dios llegue hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el mandato que recibimos y en el cual debemos de seguir buscando el cómo realizarlo en esta y para las siguientes generaciones. Que Dios te bendiga y bueno, quería compartir esto. Por supuesto, acepto los comentarios y seguramente yo también tengo mucho que aprender de la retroalimentación que nos des. Nos vemos la próxima semana. Gracias.